Y porque nosotras no dejamos pues de ser mamás cuando somos candidatas, ¿no? En todo caso, mucho gusto, yo soy Pacha Terán, mi amor, soy del pueblo Quichua Tabalo, soy del pueblo Quichua Tabalo de la provincia de Imbabura. Como todos los ecuatorianos y ecuatorianas, tenemos un elemento en común y justamente es que tenemos o hemos sufrido algún tipo de violencia en el Ecuador o tenemos una familia que ha decidido migrar. Y es importante entender que viajar, ¿sí? A migrar es muy diferente. Hermanos, hermanas que están fuera del país, indocumentados, sin posibilidades de estudiar, trabajar en las condiciones dignas que nos corresponde y que han salido del país realmente de forma ilegal y por caminos como la selva de Darién o indocumentadamente han entrado a algún país europeo. Eso es migrar. Entonces, en algún momento he compartido, he podido, he tenido la oportunidad de estar fuera del país, tanto en condición de migrante como también la posibilidad de estudiar, pero sí admiro mucho, yo tengo mi familia fuera del país, indocumentada, tengo muchísimos, quizás 15, 20, 25 años sin vernos, sin estar aquí. Tenemos una silla, 4 sillas esperando para que cuando regresen, pues podemos construir esta familia. Y justamente por eso es que eh, me he planteado este reto de decir si podemos construir un país, tengamos la posibilidad de viajar y no solamente de migrar, sí, de trabajar y no solamente de buscar sobrevivir, y de vivir y no solamente de sobrevivir. Entonces, así estamos desde la lista 2 con Jorge Escala, Pachatrán en el binomio y por supuesto con nuestros candidatos a la asamblea desde Europa, desde América Latina y desde Norteamérica en la lista 2. Así que nos podemos encontrar y construir juntos el país que queremos. Muchas gracias, Yupaychani Paichunguya, por esta invitación. Yupachani. Eliana Correa, por favor. Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que se ha brindado este espacio. Gracias, Mayrita. Saludos a todas las compañeras. Saludos a la compañera Pacha, compañera Victoria, Marcelina. Qué bueno que nos juntamos en esta tarde 4 mujeres que tenemos la conciencia de lo que está pasando en este momento. Mi nombre, como ya les comenté, soy Eliana Correa, originaria de la ciudad de Loja, del Ecuador. Como tengo 18 años como migrante, al igual que muchos jóvenes, me tocó salir en un momento en donde no teníamos oportunidades para formarnos, salir de un momento en el que teníamos que cruzar la frontera para poder obtener una oportunidad para profesionalizarnos y para poder tener las herramientas para trabajar por el Ecuador, por el bien común, para trabajar por los ecuatorianos, para los ecuatorianos. La realidad es que la realidad del migrante en Latinoamérica, en este caso yo estoy como candidata a la Asamblea por América Latina, el Caribe y África, y conocemos de cerca la realidad en la que se vive en esa circunscripción, que de forma general se comparten ciertas situaciones con todos los migrantes a nivel de las demás circunscripciones, pero particularmente en América Latina existe un corredor humanitario que no está activo en este momento, tampoco brinda las garantías. Tenemos una migración que no es la que está realmente documentada en este momento a través de las embajadas y los consulados. Lo que se refleja en un padrón electoral no está ni de cerca a lo que realmente tenemos como comunidad ecuatoriana afuera, que realmente no hace mucho tiempo que se ha desatendido que a pesar de que existen políticas migratorias que se han ido construyendo, simplemente en los 3 últimos gobiernos se ha dejado de atender en pro de decir que existe austeridad, pero la voz de los migrantes no se escucha, la atención de los migrantes no se garantiza. Lo cierto es que se sigue migrando en las peores condiciones y eso no puede continuar. Es por eso que como Revolución Ciudadana planteamos un proyecto que englobe y atienda de manera integral a los ecuatorianos migrantes, a todos los ecuatorianos que hemos tenido que salir del Ecuador en busca de mejores días, porque si bien es cierto, seguimos siendo una fuerza económica para el Ecuador y merecemos tanto el respeto como la garantía de los derechos para que los ecuatorianos migrantes realmente tengamos esa participación activa, no solamente en la política, y es por eso que los curules de la representación en la Asamblea va a permitir que podamos legislar para los ecuatorianos en el Ecuador, pero para los ecuatorianos que están fuera de nuestras fronteras,
que realmente necesitan la atención como corresponde. Eso, compañero, muchas gracias. Gracias, querida Eliana. Por favor, a la compañera Marchelene Rosero, por favor. Hola, buenas noches aquí, buenas tardes allá. Permítame primero presentarles mis respetos porque a mí también me emociona ver que estamos ahora participando globalmente las mujeres, algo tan difícil de entender hace unos poquitos años, unas pocas décadas atrás. Hola, Berito, es verdad, a los tiempos vernos a través de esto, ¿no? Pero bueno, mi nombre es Marchelina Rosero, soy migrante ecuatoriana desde hace 30 años y no puedo manifestar, tengo que manifestar un poco de desilusión y dolor porque como dijo la compañera Terán, que con ella me identifico, todas queremos un país diferente. Queremos encontrar un país diferente. Necesitamos personas que trabajen para las personas, no personas que trabajen para sus ganancias, para su economía, para sus familias, sus amigos. Necesitamos personas que trabajen para personas. El Ecuador demanda ahora eso. Migrar no es la mayoría de la migración que se ha producido en el Ecuador no ha sido una migración voluntaria, ha sido un fenómeno que se produjo a raíz de los 90 y que nosotros como ecuatorianos tenemos una relevancia política, ya no solo en términos de números, de cifras, también en términos en términos políticos hemos representado una diferencia porque a través de las remesas hemos activado la economía dentro del Estado y esto ha representado una importante fuente de ingresos para el Ecuador. Sin embargo, los migrantes... Mate cocinado con chicharrón. Sin embargo, los migrantes enfrentamos desafíos relacionados con la regularización, con el estatus, con los países receptores, con los que nos recogen. En muchas situaciones también sufrimos discriminación y poco acceso a nuestros derechos laborales y sociales y nada de acceso cuando no tenemos una regularización. Venimos como inmigrantes ilegales. Para venir acá a la parte de Europa, Asia y Oceanía, por supuesto, hemos venido como migrantes ilegales, porque ahora ya no es permitido, pero en mi época veníamos como turistas y nos quedábamos como ilegales. Y eso demanda muchos desafíos, como he dicho, y mucho dolor. Nosotros cargamos un peso doble como migrantes. Uno es por nosotros acá y por las familias que generamos con el tiempo y el espacio. Y otro es el peso que dejamos allá y que, como muchas de nosotras, llevamos años sin volver y ahora con lo que está pasando, nuestras ilusiones, nuestras esperanzas se han roto. O sea, si el Ecuador no cambia, tontas seríamos de cambiar, en mi caso, de cambiar la estabilidad social, sanitaria, laboral, educativa que gozamos en los países de recogida con el desastre que nos muestra Ecuador. Entonces tenemos que pensar muy bien a la hora de votar, porque debemos de votar ya no con cabeza. Necesitamos recuperar una patria perdida. Gracias, Hasta aquí, saludo, compañeras. Gracias, compañeras, más bien a todas ustedes, bienvenida a este espacio, por su tiempo. La justicia social, que es un símbolo también de las luchas de los procesos de nuestras compañeras y compañeros, entendiendo que
muchas veces no se nos ha permitido pues tener este espacio de ocupación, de discusión y debate, y que últimamente, gracias a un proceso de discusión global, podríamos decir parte del feminismo también, que ha sido una discusión que han puesto sobre la mesa para hablar sobre el tema de las clases sociales, sobre el género, sobre la raza, sobre la etnia y otras intersecciones que nos cruza, como es en este caso, que es el tema que estamos topando como la agenda también para los migrantes dentro de la política, ¿no? Y que justamente es la idea de ir construyendo, porque también hay situaciones y situaciones, unas mejores, otras más o menos, y pues también nos pone a pensar las nuevas olas que se han dado dentro del Ecuador. Creo que las olas que se dieron, por ejemplo, dentro del año 98, parten de que fueron las personas adultas las que viajaron, es decir, individualmente, de una u otra manera, fragmentándose el hogar, y ahora las migraciones se están dando, de acuerdo a los estudios y análisis, ya familiarmente, ¿no? Es decir, ya no solo viaja solo la papá o la mamá, sino está viajando ya sea la familia, o sea la mamá con hijo o el papá con hijo. Entonces, estas son las realidades que está atravesando el país, y pues en ese sentido es importante pues seguir pensando, no seguir resistiendo, pero seguir también tejiendo algo que nos permita sostener y estar partícipe, porque parte también de la organización es esa, ¿no? A nivel tanto en los sectores que nos encontremos. Para no cansar más y agradeciendo nuevamente tanto a Verónica, a la Pachita, a nuestra compañera Eliana y a Micheleni, pues ahora sí quiero dar inicio con la primera pregunta que ya me había adelantado y que lo comento nuevamente, que es una de las preguntas que nos ha hecho llegar uno de los compañeros migrantes, que nos señala: ¿qué propuestas tienen para defender los derechos de los migrantes y cómo intervendrán, al cumplimiento de sus deberes? Entonces, ahí más bien volverte a dar la palabra, Verónica, recordar que tenemos máximo 5 minutos para responder, y ahí continuamos con nuestras demás compañeras candidatas. Por favor, Justo te iba a decir si teníamos un tiempo. Ok, entonces tú nos avisas quizás un minuto antes, ¿no? de acuerdo, Ya. no te preocupes. Exacto. Bueno, primero agradecerles nuevamente, ¿no? Por este diálogo sobre qué está pasando con nuestros migrantes. Y yo quisiera retomar algo que dice Marceline, una migrante que, como lo ha dicho, pues lleva más de 30 años en Europa. Y eso, sin quizás ninguna certeza de regresar al país. O sea, eso yo digo es doloroso, porque quizás tú dices, bueno, hacemos un esfuerzo, unos años, y siempre hay la ilusión del regreso. Y cómo en este momento se ha coartado 1 año, 2 años, 3 años, es decir, cómo los gobiernos no nos garantizan pues esa posibilidad de la reunificación familiar. Rapidito les cuento, yo tuve la oportunidad de trabajar en España en un proyecto muy interesante que era precisamente trabajar con las familias migrantes que habían perdido sus casas o sus departamentos víctimas del feriado. Bueno, allá fue no, fue una especie como de feriado bancario de lo que vivimos en Ecuador, pero allá se llamaba la burbuja inmobiliaria, ¿no? Y algo muy parecido. Los bancos pues exageraron los precios, dieron mucho crédito, al final pues ellos mismos, como era una especie, ellos mismos te daban el crédito y ellos mismos eran los encargados de los departamentos y las casas, pues obviamente vino una crisis donde pues los bancos nunca pierden, y lo que hicieron es que la gente que ya había pagado buena parte de sus departamentos o casas, vamos a decir de un departamento de unos $300,000, viene la crisis o 200,000, y de pronto la crisis te pone en 70,000. Y tú tenías que seguir pagando ese departamento de 200,000, ¿sí? Pero pues como ya habías dado, ¿no es cierto?, un departamento que ahora cuesta 70,000, pues eso lo hacían, como ellos decían, como dación de pago. O sea, un robo monumental, mucha gente incluso murió, o sea, víctimas de esto, o sea, hubo muchos suicidios, y una población bastante afectada fueron nuestros migrantes. Y cosas como estas que pasan, ¿no? Pasó esto en Estados Unidos, pasó en Europa, y quizás la respuesta en ese momento del gobierno, pues sí, fue buena, yo podría decirlo, ¿no? Inmediatamente se trató de ayudar a estas familias, pero quedan truncos de esos procesos,
porque no se permite el empoderamiento de nuestros migrantes. Entonces, yo creo que si bien hubo una política muy interesante de poder ayudar a muchísimas familias, por ejemplo, con el tema jurídico, lo que yo creo es que una cosa que quedó vacía es quién podía continuar eso si no necesariamente sin, por ejemplo, en este caso, pues la ayuda directa del Estado ecuatoriano. Y yo creo que ahí, lamentablemente, ¿no? Con la llegada del gobierno de Moreno, pues se quedaron troncos muchos de esos apoyos y obviamente, pues, permítame, solo tengo que cerrar. Perdón, estoy aquí que hace mucho ruido. Entonces, se queda trunco eso y no hay quien continúe. Por eso una de nuestras propuestas ligados precisamente a poner a una mujer como Marceline Rosero como asambleísta nacional es alguien que conozca la realidad migrante y que no asuma solo una representación desde el poder ejecutivo o desde el poder central, que está bien tener un gobierno y otra cosa es que representes a la comunidad migrante. Porque ¿qué pasa? Cuando el gobierno ya se va, que es lo que le ocurrió a mucha gente que sigue viviendo en Europa o en Estados Unidos, ese fortalecimiento y ese empoderamiento que pudieron haber vivido en los últimos bueno, ya hace más de, ¿qué será cuando empezaron las elecciones? Vamos a decir hace unos 15 años, pues se ha perdido, ¿sí? Entonces, cuando tú solamente le das esa potestad a cónsules o a funcionarios del Estado, cuando los cónsules se van, cuando ese gobierno cambia, no queda nada. ¿Qué es lo que realmente pasó en Europa y lo que pasó en Estados Unidos? Vino el gobierno de Moreno, vino el gobierno de Lasso, y obviamente no había ningún empoderamiento ciudadano que pueda continuar con importantes políticas que hay que reconocerlas. Muchas fueron muy buenas, ¿no? Muchas fueron muy buenas. Y por eso lo que nosotros estamos pues, proponiendo es que existan representantes ciudadanos de la comunidad migrante, ¿sí? Y hemos visto que Marceline es una candidata que no solo representa a nuestro país, ha sido la figura, la imagen precisamente de la lucha hipotecaria. Ella ha sido la representante en muchos lugares de España, pude acompañarla, estuve con ella, ha sido esa vocera. Un minuto le queda, perdón. ¿No? Entonces, una de nuestras propuestas es precisamente aquello, ¿no? Poder fortalecer a nuestros migrantes con representantes migrantes. Programas de aprendizajes de los idiomas en los que se encuentren, sí, pero también recuperar el idioma español. Yo pude visitar en Inglaterra, por ejemplo, que estuve ahí, estuve en Italia, estuve en Francia, y dicen, no tenemos una casa ecuatoriana donde podemos recuperar nuestras costumbres, nuestras culturas, ya no propician, si no es alguien que lo haga, no hay una posibilidad real, ¿no es cierto?, que se haga desde el Estado. Eso lo estoy promoviendo yo personalmente, creo que se debe recuperar la casa ecuatoriana y obviamente desde ahí sacar incluso fondos, que no todo venga desde el Estado para cuestiones precisas como la repatriación que tanto se le ha ofrecido a la comunidad migrante y hasta ahora pues casi que tenemos que hacer vaca, sí, cuando hay un incidente o un accidente con nuestros hermanos migrantes. Obviamente generar lo que ya hemos visto, ¿no? Apoyo económico y laboral a los migrantes que por A o B razones quieren regresar al país y esto también quedó en la nada. Capacitación profesional, garantizar ese empleo digno a tantos migrantes que han regresado en los últimos años y al ver que no tienen aquí ningún apoyo, sí, los 500,000 migrantes que se han ido nuevamente en los 3 últimos años son migrantes reincidentes. ¿Qué quiere decir? Que la gran mayoría de esos 500,000 migrantes que se han ido, sí, ya son migrantes que en algún momento sí confiaron en su país y quisieron quedarse y no encontraron nada, ¿sí? Entonces, mínimamente nuestro compromiso desde el gobierno socialista, ¿no es cierto?, es garantizar que ese regreso tenga una protección legal, ¿sí?, una regularización
migratoria, que se pueda revalidar el trabajo que se hizo en España, en Italia, en Estados Unidos, en el lugar donde hayan hecho, y que obviamente pues podamos facilitar esa integración y que tengan servicios básicos garantizados. Imagínense en temas tan básicos como salud o poder entrar a un espacio educativo había sido cerrado, ¿no? Bueno, eso por ahí, he dicho ahí por lo menos 4 de nuestras propuestas. Te agradezco, Mayra. Quizás podamos seguir conversando. Gracias. En la segunda posiblemente podemos abarcar. Bueno, continuando con nuestra compañera Pacha Terán, que es de la lista 2, y le vuelvo y repito la pregunta para que podamos un poco ir ahí. ¿Qué propuestas tiene para defender los derechos de los migrantes y cómo incentivará el cumplimiento de sus derechos? Pacha Terán tiene la palabra. Muchas gracias. No se olvide que hola Mayra, ¿cómo estás? No se olvide 5 minutos. Ya va a sonar por ahí un timbre. Ya, mijito, dibujando más ahí, bonito con color rojo. A ver, bueno, primero tenemos que partir que todo ecuatoriano o ecuatoriana o indistintamente a su nacionalidad, cuando decide dejar el país, ¿sí? Decide dejar el país, que es muy diferente a tener que dejar el país por estudio, por trabajo, ¿sí? Son condiciones totalmente distintas cuando el joven, la mujer, se ve obligado a llevar a su hijo cargado en brazos a cruzar el desierto de Darién. Es muy diferente de la condición de cruzar las fronteras de México o todas las fronteras de Estados Unidos a coger un avión y llegar con los papeles incluso indocumentados. O sea, cada proceso de migración va a tener una historia totalmente distinta y va a ser incomparable. Sin embargo, hay un punto común. Todas las personas salen, ¿sí?, queriendo mejorar la condición de vida en su país, queriendo mejorar la condición de vida en su país desde fuera del país. Entonces, esto significa entender varias cosas. Entender la capacidad de nosotros como gobierno, con Jorge Escala y Pacha Terán, de sentarnos con Donald Trump, ¿sí?, y hablar como gobierno, como estados, para mejorar las condiciones de vida de nuestros ecuatorianos y ecuatorianas fuera del país. Porque lo que está haciendo en este momento los países es generar una imagen, o sea, y de verdad, es una cacería de migrantes. En el Ecuador hay una cacería de seres humanos pobres que desaparecen todos los días, absolutamente todos los días estamos desapareciendo en el Ecuador. Pero en Estados Unidos o en los países donde están concentrados los hermanos migrantes, también sufren otro tipo de cacería. Entonces, en ese momento, ¿qué política planteamos nosotros para poder protegerlos? Primero, las embajadas y consulados se concentran solamente en ciudades y estados que se hacen de difícil acceso para los migrantes o se hacen trámites totalmente engorrosos y burocráticos. Los consulados y embajadas deben garantizar no solamente hacer los trámites con mayor agilidad en cuanto a pasaportes, en cuanto a garantizar nosotros como gobierno la permanencia de sus derechos en el Ecuador. Porque para muchos migrantes, cuando regresan, sobre todo en condiciones de deportados, se encuentran con deudas, se encuentran incluso sin sus casas, se encuentran en condiciones muy graves en el Ecuador. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es políticas públicas en el Ecuador para garantizar la estabilidad económica aquí, ¿sí? Y al menos la estabilidad y el cuidado de sus patrimonios en el Ecuador. Pero también garantizar todos los nexos y conexiones que se necesita hacer a nivel de la diplomacia con los países que lo están recibiendo, pero también generar estas alianzas estratégicas con los países amigos, porque las embajadas en el mundo se encuentran en embajadas hermanas y embajadas amigas. Entonces, si bien la embajada del Ecuador no se encuentra cerca, bien podría atender y ayudar a la embajada boliviana, peruana, al menos de la comunidad andina, colombiana, que siempre estamos ahí, ¿no? Entonces, esa es una forma de interlazar y garantizar a dónde el ecuatoriano o ecuatoriana en condiciones vulnerables puede llegar. Pero por otro lado también es cómo reconocemos todas las remesas, no es del segundo ingreso las remesas de los migrantes en el Ecuador, es el primer ingreso la remesa de los migrantes para el Ecuador. Después siguen los impuestos, después están los petróleos y así podemos llegar. Entonces, ¿qué significa? Al momento, algunos estudiosos plantean que tenemos un ingreso por remesa de migrantes entre 6
a 7.500 millones de dólares. Gracias, compañero. Entonces, esas remesas están siendo enviadas por las distintas agencias de envío que tienen un costo. Si solo multiplicamos los $5 por los 7.5 mil millones de dólares que están enviando las remesas, entonces estamos haciendo ganancias increíbles para estas agencias. Por eso es que se plantea generar un banco del migrante para que al menos, sí, estos envíos sean gratuitos, pero en el Ecuador garantizamos, bajando el IVA del 15 al 10%, garantizamos que sus remesas tengan una capacidad adquisitiva, pero también de inversión, para que podamos conjuntamente, sí, ir mejorando las condiciones políticas, económicas, de seguridad, que permita al migrante pensar en regresar, en retornar. Pero bien lo decía Michelén, me parece que lo decía, no puedo yo dejar, sí, un país en donde garantiza todo por otro país solamente, no sé, no, o sea, no hay cómo, pero sí podemos nosotros como siendo gobierno, con Jorge Escala, con Pacha Terán, garantizar estas políticas porque recursos en el Ecuador sí existen, pero se han limitado a invertir en propagandas de este candidato presidente que ni siquiera ha respetado los derechos de la Constitución. Entonces les invito, compañeros, amigos migrantes, a que nosotros anulemos, o sea, no podemos volver a votar por este señor nunca más, pero tampoco por otros gobiernos que ya pasaron. Entonces, tenemos que garantizar estas rentas en Estados Unidos, es la necesidad de poder consulados móviles, sí, por horarios y planificación para agilitar los procesos, porque muchos ecuatorianos no están con documentos en Estados Unidos o Europa, pero tampoco están con documentos ecuatorianos, entonces es como si fueran ciudadanos de nadie. Entonces necesitamos esos consulados móviles para que en una planificación, en una campaña permanente, poder entregar la documentación y los trámites respectivos con mayor agilidad, ¿sí? Avanzando en las burocracias que muchas veces se están obstaculizando. Cuentan con nosotros las familias migrantes fuera del Ecuador que hacen patria, mi admiración para ustedes y esperamos también construir este país que queremos conjuntamente. Gracias, estimada Pachita. Le damos la palabra para que nos comente a Eliana Correa también en esa vía, por favor. Bueno, gracias compañeros nuevamente. Es interesante el tema que estamos abordando porque finalmente es todo lo que nos atañe a los migrantes. Yo creo que primero tenemos que empezar como gobierno a que los ciudadanos migrantes conozcan cuáles son sus derechos y que conozcan cuáles son sus deberes también. Existe una ley de movilidad humana que establece en los artículos 8, 12, 13, 10, y especialmente en el artículo 21, donde establece igual cuáles son las condiciones para un ciudadano de movilidad humana que tenga condiciones de vulnerabilidad. Necesitamos fortalecer desde la Asamblea legislar para fortalecer estas leyes de movilidad humana que realmente le den las garantías de derecho de cada ciudadano migrante, porque, por ejemplo, nosotros tenemos derecho a la identidad. En este momento, a nivel de todos los consulados, son 3 meses para que un ciudadano ecuatoriano pueda acceder a sus documentos. Las cédulas duran también 3 meses para que puedan ser tramitadas. Pero más aún, precisamente, y quiero también usar este espacio para que, como debe ser, elevemos la voz de protesta de los migrantes, porque en este momento los ecuatorianos en Venezuela, primero no van a poder votar, no tienen una representación consular por la ruptura de las relaciones binacionales, pero además de que ya existe una aprobación de una oficina de representaciones diplomáticas a través de Suiza, aún así no se ha dado la agilidad desde la Cancillería para garantizar los derechos de los ecuatorianos migrantes, no solamente en el proceso electoral, no solamente en la participación política, no solamente en el derecho de elegir y ser elegidos y de ser partícipes de las políticas del Ecuador, sino también en este momento, además de dejar en un estado de indefensión, han elevado y han hecho acciones que ponen en tela de juicio todo lo que realmente debería ser el Estado en el acompañamiento, solicitando a los ciudadanos ecuatorianos que se trasladen con documentos que están vencidos a buscar sus pasaportes en el Ecuador. Cosas como esas no pueden seguir pasando. El derecho a la identidad cultural es una necesidad y no solamente desde las instituciones como los consulados deben promulgarse, el mantener la identidad, el mantener la cultura, el mantener el idioma, de fortalecer esos lazos tanto con el país que los acoge como del país de donde nosotros vamos, porque lo cierto es que cuando llegamos a otra tierra
nosotros acogemos a este país como una segunda patria. Por lo tanto, debemos ser respetuosos y se conforman aquellas familias transnacionales que tienen que potencializar la cultura del país de acogida, mostrarnos como realmente embajadores del Ecuador en nuestro país de destino y ser los mejores exponentes de la cultura, porque realmente el ecuatoriano es muy bien valorado en el exterior. Tanto los comerciantes como los profesionales, como los estudiantes, que hoy en día son un número importante de esa migración forzada que existe, somos realmente los embajadores. Y de forma general, a nivel de Latinoamérica, el ecuatoriano se considera como una persona humilde, muy buena, muy trabajadora y que tiene las mejores condiciones para poder dar la mejor en el país de acogida. Es por eso que se plantea también que dentro del gobierno se establezcan políticas públicas que permitan brindar una atención integral al migrante, no solamente garantizando el derecho a la identidad, sino también garantizando el acompañamiento legal que les corresponde. El acompañamiento legal es un derecho que ya está establecido en la Ley de Movilidad Humana y que debería continuar. Existía anteriormente la Secretaría Nacional del Migrante que acompañaba a los ciudadanos con movilidad humana desde el exterior, atendiendo todos los casos de vulnerabilidad, atendiendo todo lo que correspondía a la repatriación de cadáveres, atendiendo y fomentando la cultura, las casas no se conocían como casas ecuatorianas, pero sí fomentaba todo el desarrollo cultural. Nosotros lo vivimos y nosotros fuimos parte de eso durante mi formación de pregrado. Algunos que están aquí son becarios y también fueron beneficiarios de en ese momento esos programas que realmente funcionaban, pero además de eso hay que sumarle algo más. Nosotros tenemos que dentro de esta atención integral trabajar sobre la salud mental del migrante, porque no es fácil en este momento, para ponerles un ejemplo, en este momento estoy en la ruta de trabajo en Argentina y nos reunimos con los jóvenes que están en la Universidad de La Plata, jovencitos de 18 años, que con puntajes de 1000, el puntaje perfecto, tuvieron que desplazarse al Ecuador por falta de oportunidades y hoy se separan de su hogar y ellos también se ven en un espacio donde están solos, donde no tienen todas las condiciones, donde también necesitan recibir un acompañamiento desde el punto de vista de la salud mental. Pero además de eso, también existe una amplia cantidad de profesionales a nivel de Latinoamérica y a nivel del mundo que bien podemos conformar una red de profesionales de apoyo a los migrantes que es una vía alternativa a las redes consulares. ¿Por qué? Porque existen problemas, existen situaciones que muchas de las veces se solventan solamente con un tema de orientación y acompañamiento. Y eso es lo que nos hace falta en este momento, unirnos, trabajar en conjunto, trabajar sin odio, sin agredirse, trabajar en un proyecto ¿para qué? Para que el Ecuador salga adelante y que nosotros como migrantes podamos acompañarnos, organizarnos y sobre todo todos ser parte de esas políticas públicas que debe el Estado, en compañía de cada uno de las bases migrantes, consolidar para que en el país de destino puedan tener las garantías del acceso a la salud, a la educación, a la identidad y que puedan desarrollarse de manera adecuada para prepararse para retornar. Existe también una cantidad importante de ecuatorianos que han tenido que... Terminó el tiempo, compañera Eliana. Bueno, solamente para culminar, decir que nosotros también tenemos que garantizar el derecho a esos profesionales a tener un empleo digno y que se pueda recuperar el Ecuador con todos esos profesionales que se han visto en la obligación de emigrar. Gracias, compañera Eliana. Igualmente, para seguir con la pregunta, voy a volver a enunciarla, en la cual nos ha hecho llegar, insisto, nuestros compatriotas, en la que señala qué propuesta tiene para defender los derechos de los migrantes y cómo incentivaría el cumplimiento de sus derechos. Para que, por favor, a continuación nos pueda ayudar la compañera Michelena Rosero. Por favor, gracias. Yo sí te pediría, compañera Mayra, que me avises un minuto antes para no pasarme 3 pueblos. Les estoy mandando un mensaje por interno ahora, más bien. Ahí les llega y de ahí ya les anticipo. Me olvidé hace un momento de presentarme realmente, pero en Ecuador yo hice una carrera y fue odontología. No soy odontóloga porque nunca laboré, pero en España hice una carrera y soy diplomática de carrera. La realicé en la Universidad Complutense de Madrid y hice 2 máster, uno de ellos es trabajo social comunitario. Lo digo esto porque, como mi compañera Vero lo ha dicho,
efectivamente estuvimos liderando plataformas de afectados por hipotecas. Estuve integrada en ellas 11 años y lideré 8 años, estuve al frente de la plataforma. Fue una experiencia que nunca lo olvidaré y además un aprendizaje, porque es donde se fortalece el empoderamiento como personas, como mujeres y como lucha. Nosotros desde el... Un momentito que voy a quitar la alarma. Me ha sonado la alarma, perdón. Vale. Nosotros como desde el Partido Socialista hemos elaborado 4 propuestas claras, dables, factibles de realizar. La primera, el exigir cumplimiento de la Ley de Movilidad Humana, porque es una muy buena ley. Dentro de la Ley de Movilidad Humana, lo que marcamos como prioritario es mejorar los servicios consulares y la protección de derechos. La propuesta es fortalecer los consulados ecuatorianos en el exterior y garantizar la acción eficiente y personalizada de nuestros migrantes. La segunda propuesta, dentro de la movilidad humana, es impulsar programas de apoyo económico a los migrantes que deseen regresar al país y de empoderamiento. La tercera propuesta dentro de esta dinámica sería fortalecer los derechos políticos de los migrantes en el exterior y, por último, impulsar los programas educativos y culturales que mantienen el vínculo Ecuador y país de acogida. Esto dentro de la propuesta de movilidad humana. Luego, como segunda propuesta, tenemos promover el turismo transnacional comunitario de los ecuatorianos en el exterior y de sus familiares en el Ecuador. Tercera, crear una aerolínea de bandera ecuatoriana de aviación. Entre los países latinos, muchos países tienen su aerolínea de bandera. Nosotros no tenemos como país nuestra propia aerolínea. Dicen las noticias, hace poco aquí salieron en las noticias que hay más de 1 millón de migrantes, quitando los migrantes que no están registrados, o sea, hay más de 1 millón de migrantes, pues nosotros somos el segundo colectivo mayoritario en el exterior. Entonces estamos perdiendo dinero como país y también beneficios como migrantes, como ciudadanos. Y la cuarta y última propuesta sería la creación del Banco del Migrante para mover ese envío, esas remesas, para esas finanzas de los migrantes en el exterior, también tenga sus beneficios, no solo para el Ecuador, para las familias que reciben estas remesas, sino también para los migrantes. El Banco del Migrante vaya fomentando esa economía sólida que como migrantes necesitamos, por si también un día necesitamos desarrollarnos, ya sea en el país donde nos acoge o en el país de origen. Esas son nuestras 4 propuestas. También habías dicho que cómo nosotros, ¿cómo incentivaríamos el cumplimiento de estas propuestas? Pues nosotros pensamos que hay puntos para topar como para afirmar que estas propuestas se cumplan. Por ejemplo, plataformas digitales donde podamos tener un feedback, migrantes, autoridades o asambleístas en nuestro caso. El segundo fortalecimiento sería fortalecer las instituciones y el seguimiento a la supervisión, fiscalización al servicio consular, a la creación de defensorías de movilidad humana, a los convenios bilaterales entre país de acogida y país receptor. Y el tercero sería incentivaciones para que se cumplan los derechos. Esto sería como reconocimientos al empleador, por ejemplo, a empleadores responsables en el momento que se
que se realicen o se ejecuten o se permitan, mejor dicho, el desarrollo de las propuestas que estamos lanzando. Otra sería fomentar la regularización migratoria, o sea, tenemos Le que quedan fomentar. 30 segundos, compa, perdón. Muchas gracias. Y la penúltima, solo quedan dos, la digo y ya se acaba. La cuarta sería la participación activa con la comunidad migrante, y la última sería políticas públicas sólidas, sostenibles, sensibles y adaptadas al país de acogida y al país receptor. Eso es todo. He intentado no pasarme del tiempo. Gracias, mi querida Machileni, por las propuestas, a todas las candidatas que nos ha compartido. Quiero un poco volver a señalar para quienes nos estén viendo, nuestra compañera Verónica Silva y nuestra compañera Pacha Terán son candidatas a la vicepresidencia. Verónica Silva de la lista 17 y la compañera Pacha Terán de la lista 2. Mientras que la compañera Eliana Correa es asambleísta por América Latina y el Caribe por la lista 5, y la compañera Bacheleni Rosero, asambleísta por Europa, Asia y Oceanía por la lista 17. En ese sentido, para continuar ahora con la segunda pregunta, que nos parece también importante, otra de las preguntas que nos ha hecho llegar nuestros compañeros compatriotas ecuatorianos que se encuentran en Argentina, nos ha hecho llegar esta: muchas personas abandonan el país debido a la violencia, la falta de oportunidades laborales y la falta de un futuro en Ecuador. ¿Qué harán para ayudar a que las personas, especialmente los jóvenes, encuentren un futuro aquí? Eso es lo que nos pregunta una de las compatriotas que se encuentra en América Latina y el Caribe, y pues quisiera dar en este punto la palabra a nuestra compañera Pacha Terán, que es vicepresidenta como candidata de la lista 2. Por favor. Sería importante mantener el orden, Mayrita. Disculpa. Bueno, veamos si está la compañera Pacha Terán, si no comenzaríamos con la compañera Verónica Silva. Ok. Si quieren, comienzo. Bueno. Sí, por favor, Verónica, gracias. Igualmente 5 minutos. Gracias, perdón. Sí, se conecta Pachita. Bueno, queridos amigos, amigas, la mayoría de ustedes que nos escuchan sin duda son migrantes, y sabemos que el motivo de nuestra migración pues no fue simplemente el descubrir el nuevo mundo, ¿no? No fue esa la razón por lo menos de la gran mayoría de migrantes. Obviamente la razón es la falta de recursos básicos, de educación, de salud, de sentirte seguro en el país, ¿no? Y por esa razón, hoy nuevamente la ola migratoria vuelve a estar dentro de los primeros lugares para Ecuador en toda América Latina. O sea, somos el primer país que seguimos, pues, botando, vamos a decir así, mano de obra, cerebros que bien podrían estar aquí en el Ecuador trabajando, pues para enriquecer, para hacer más grande el Ecuador. Por eso una de nuestras principales propuestas es recuperar la economía ecuatoriana, queridos amigos, amigas, porque de nada nos sirve empezar a hablar, ¿no es cierto?, de estrategias hacia el exterior cuando la base, la estructura de nuestro país sigue pues haciendo más y más pobres. En los últimos 3 años, sí, hemos pasado pues prácticamente año a año ha incrementado el número de pobres, pero ya hoy es un número récord, ¿sí? 7 millones de personas, y la gran mayoría de ellos que están viviendo con menos de $3 diarios. Y de ellos, sí, 2 millones de personas que están ya en la completa pobreza, se podría decir incluso en condiciones de miseria. Esto es gravísimo. Y si no tenemos políticas reales que pueda activar la economía del país, pues va a ser muy difícil que estos 7 millones vuelvan a integrarse a la economía ecuatoriana. Y por ello lo que estamos proponiendo, sin duda, urgente medida, bajar el IVA al 10%, porque esto obviamente
lo que hace es que las familias populares puedan tener más dinerito en su bolsillo. Y pues eso, cuando la gente de clase popular tiene plata, lo primero que haces es ir a comprar el litro de leche que dejaste de comprar para tus hijos, o ir a comprar esos zapatitos que querías comprar por inicio de año y no lo hiciste, ¿sí? Y estos pequeños actos, aunque ustedes pues no somos tan conscientes de la dimensión de la economía popular, pues empieza a mover y pues genera más producción de nuestros empresarios, más producción de nuestros campesinos, de nuestros productores y obviamente inicia el ciclo económico. Si bien son medidas parche, ¿no? Porque se necesitaría mucho más para activar la economía ecuatoriana, estamos proponiendo esto como primer punto. 2, hemos propuesto la idea del sábado feliz, ¿sí? El primer sábado de cada mes no vamos a cobrar impuestos, ¿sí? Hablamos del tax free, que ya ustedes conocen en muchos países europeos, esto se aplica también en los países vecinos, en una política que ya lo han hecho mucho los colombianos, los peruanos. ¿Por qué no lo hacemos en el Ecuador para incentivar el comercio un día al mes? Estamos proponiendo el primer sábado de cada mes, el sábado feliz, donde todos podamos salir a hacer compras hasta $130 diarios, mensuales, bueno, $130, que más o menos es un 30% de un salario básico, ¿no? Unificado. Esto obviamente va a ayudar a las familias populares, ¿no? Va a ayudar a nuestra economía popular. Y sumado a esto, obviamente, pues como les decía, de estas medidas parches, hablemos de los números grandes. ¿Qué hacen 9.000 millones de la reserva de nuestro país? Sí, en bancos suizos, en bancos extranjeros. Estamos proponiendo que de esa cantidad, bien podríamos traer 3.000 millones de dólares al Ecuador, sin con esto pues tocar el riesgo que muchos dicen, ¿no es cierto?, de la estabilidad de la dolarización, sino pues es precisamente generar la economía que necesitamos, incluso porque ese dinero fácilmente retorna, ya sea vía impuestos, vía PIB o vía muchos mecanismos que cuando la economía se mueve, pues genera más plata para el Estado. 3, estamos proponiendo, ¿sí?, un pago, pues un poquito, no es necesariamente una moratoria, vamos a pedir una espera, ¿sí? Una espera legal, real, al Fondo Monetario Internacional, donde le estamos diciendo que estos 2 primeros años, después de que asumamos, y así su voluntad, la presidencia, la vicepresidencia de la República, y que nos permitan la estabilidad que la economía ecuatoriana necesita. ¿Sí? Con ello estamos hablando de 2.000 millones más, ¿sí?, que dejaríamos de pagar al Fondo Monetario en los 2 años siguientes. Obviamente el Fondo Monetario ha hecho esto con otros países latinoamericanos, lo hizo con los argentinos. Así que hoy estamos pidiendo que esa misma solidaridad se demuestre con el pueblo ecuatoriano. Ahí tendríamos ya más o menos unos 5.000 millones que fácilmente podríamos empezar ya este proyecto de pacificación. Pero a esto, compañeras, compañeros, vamos a sumar, ¿sí?, quitarle, obviamente, las exenciones tributarias que tienen las grandes familias y las grandes empresas de este país, que no tendrían por qué, pues, estar exentas de pagar impuestos. No tendrían por qué, si nosotros, como familias ecuatorianas, que vivimos al ras, que vivimos al límite, pagamos la luz a 1 kilovatio entre 12 y 13, ¿por qué las mineras tendrían que seguir pagando el kilovatio de luz entre 3 y 4 centavos? Esto es indigno, queridas amigas y amigos. Así que nos vamos a sentar con esas grandes empresas, a esas grandes familias les vamos a decir hasta aquí. Y ustedes, como nosotros, van a pagar impuestos. Ahí el Estado se va a ahorrar 1.500 millones de dólares. Estamos hablando ya solo en el primer año, queridas amigas, amigos, pues de unos 5.500 millones, ¿no? Tomando en cuenta que los 2 millones del Fondo Monetario, pues tendríamos que tenerlo, pues esperemos que 1.000 millones del primer año. Ya con esto, amigos, amigas, tenemos una base suficiente para poder activar ese plan social que necesita el brazo de seguridad. Porque no solo con balas y más cárceles es que vamos a darle al Ecuador ese respiro de paz que necesitamos. Siempre pongo de ejemplo el caso de
Medellín. En Medellín, para salir de esa voraz cooptación que tuvieron los narcotraficantes, ustedes acuérdense de este tal Pablo Escobar, lo que hicieron es darle garantías a los barrios más pobres, como el barrio La Comuna 13, Santo Domingo Sabio, La Sierra. Yo viví en Colombia un año, yo estudié esta ciudad como parte de mi tesis doctoral, y les digo, la única respuesta que se tiene a la violencia es darnos más certezas, pues, de salud, de educación, de vialidad. Hace 2 semanas, bueno, hace una que fue el debate vicepresidencial, que por cierto, hoy es el debate presidencial, conéctense, sí, por esta misma red que van a estar transmitiendo. Y dijimos, qué bonito, ¿no? Ahí también tienen los teleféricos estos aéreos. Cuestan entre $4 y $7 en Guayaquil. Digo, ¿en qué cabeza se les ocurre que este va a ser un medio de transporte para la gente más pobre? Claro que no. La oligarquía nunca está pensando en los más pobres. Pero en Medellín, cuando ya se vieron prácticamente ahorcados con la pobreza y el narco por atrás, dijeron, si no les damos garantías a la gente más pobre, pues se nos vienen todos encima, nos morimos todos. Y casi que pasó eso, ¿no? Como pasó en Colombia y en México. Entonces, ¿qué hizo la gente de Medellín? Darles certezas de políticas reales. Empezaron a crear escaleras eléctricas, estos metrocables, como allá los llaman, conectando las comunas más pobres con la gran ciudad. ¿Por qué no hacer eso en Guayaquil? ¿Por qué no pensar eso en la ciudad de Durán, que hoy prácticamente está tomada con el narco? Y, por otro lado, hicieron una gran política de educación, garantizando a los chicos, a los jovencitos, poder acabar primero los colegios, sus colegios, y después inmediatamente les garantizaban el ingreso a la universidad. Eso vamos a hacer la gente decente del Partido Socialista, Pedro, Verónica, que asumamos en esta ocasión, pues si ustedes, les digo, nos dan la oportunidad, pues las riendas de este país. Yo soy profesora universitaria, más de 15 años, sé la importancia que tiene, ¿sí?, la educación para poder salir adelante. Y sé lo criminal que resulta dejarle a nuestros hijos sin la educación secundaria, sin la educación universitaria. Es por eso, jóvenes, ustedes, porque por ahí va la pregunta, nuestra garantía, sí, nuestro sello es darles a todos nuestros jóvenes universitarios su primer trabajo garantizado. Yo fui la directora de uno de estos proyectos cuando viví en México, yo viví muchos años ahí, y no saben la satisfacción que es cuando estos estudiantes que han hecho tanto esfuerzo y ya son profesionales pueden tener un trabajo garantizado, Verónica, tanto en la empresa pública como en la empresa privada. Ese es nuestro compromiso, queridos amigos, amigas. Gracias, Mayrita, perdón el tiempo. muchas gracias, Verónica, por las palabras y por la respuesta a la pregunta 2. No sé si me confirma, por favor, si está la compañera Pacha Terán. Y aquí estoy escuchando atenta a todo lo que están planteando, Ya, estimada Mayra, cuéntame. le repito la pregunta, que es la segunda pregunta que nos hicieron llegar de los compañeros de América Latina y el Caribe. Dice, muchas personas abandonan el país debido a la violencia, la falta de oportunidades laborales y la falta de un futuro en Ecuador. ¿Qué harán para ayudar a que las personas, y especialmente los jóvenes, encuentren un futuro aquí? Tienes 5 minutos. Claro, efectivamente la migración masiva ya tiene una connotación sociológica distinta, económicamente también, porque no podemos, o sea, ya no estamos viviendo solamente en la migración, Mayra, en el Ecuador, estamos hablamos de un éxodo, porque el número de migrantes, de número de ecuatorianos y ecuatorianas que salen del país es tan enorme que ya tenemos poblaciones fantasmas. En Sinac, al sur, en Alausí, ya no hay que un niño, sí, corriendo en todo el Coliseo, un adolescente vendiendo un poco de fruta, a muy pocas personas que generan economía. Los campos están abandonados este año, la cosecha, además de los incendios, fueron totalmente, se perdieron alrededor del 80% de la cosecha. En el caso de muchos lugares ya no hay cosecha, porque simplemente ya no hay quien siembre. Entonces, hablar de seguridad también significa hablar de que las comunidades tengan la garantía de salud, de educación, en su lugar, ¿sí?,
con la garantía de tener un comercio justo de sus productos para que le genere ingresos, ¿no? Además que deben ser justos, porque caso contrario se venden todos los productos a precios totalmente devaluados y eso no incentiva a que el sector campesino agrícola se mantengan ahí. Al contrario, o migran fuera del Ecuador o engruesan las filas de desempleo en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil. Entonces, para nosotros, comunidad popular, la seguridad pasa por la justicia social. Nosotros no podemos hablar de seguridad si no tenemos justicia social, es decir, inversión del 6% del PIB en educación y del 4% del PIB en salud. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una población saludable, sana, con un sistema de agua potable que le permita garantizar al niño o niña tener una agua de calidad, con un sistema de salud pública de acceso fácil y con servicio y con seguro social que garantice el trabajo para poder tener los beneficios. O sea, ahí estamos hablando de seguridad, ¿sí? De justicia social. Y por supuesto, nosotros no podemos decir que, mira lo que pasó aquí en Ecuador hace una semana, los policías, arriesgando su vida, capturaron a un número de delincuentes en la costa ecuatoriana. Pero al siguiente día, el juez, en lugar de darles una condena en el debido proceso, sencillamente los liberó, ¿no? Entonces, entre la policía y el juez, ¿cuál tiene mayor rango de autoridad? ¿Sí? Es el juez. Entonces, estamos viendo eso por un lado. Esto todavía sin comentar, ustedes deben saber, en Ecuador se capturó a uno de los formadores de sicarios que capturaban niños y los formaban como sicarios, y el responsable directo era una policía de alto rango en servicio activo, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando en el Ecuador? ¿En dónde está el meollo? ¿En dónde está el problema de toda esta ola de delincuencia? Justamente están en los altos mandos, ¿sí? De la policía y de los militares, así como también de los jueces. Por eso tenemos el caso de los niños de Malvinas, ¿sí? En donde el Poder Judicial, que es la jueza, le otorga un habeas corpus a favor de nuestros niños de las Malvinas, pero tenemos un ministro de gobierno amenazando a la jueza, ¿sí? Por haberle dado esta acción de protección a los niños. Entonces, ¿cómo es posible, Mayra y todos los acompañantes, hablar de seguridad cuando tenemos a personales de rangos altos metidos en todos estos, o sea, ingresados o metidos, involucrados directamente en todo el problema de narcotráfico y de delincuencia? Los militares, los 16 militares que en este momento están en la cárcel, actuaron para someter a los niños y desaparecerlos de manera extrajudicial bajo la orden de una autoridad superior. Los policías y militares no actúan de manera por iniciativa propia. Siempre van a actuar bajo órdenes de una autoridad superior y esa autoridad superior, otra autoridad superior y así concatenadamente. Entonces, todos los elementos nos invita a pensar que como gobierno de la Unidad Popular, con Jorge Escala y con Pacha Terán en la lista 2, debemos empezar limpiando nuestra casa grande que se llama Ecuador. Y limpiar esa casa grande significa quitar a los elementos de altos rangos que estén involucrados con el narcotráfico o con el crimen organizado. Así nosotros vamos garantizando la seguridad. Y como vuelvo a repetir, nosotros ya no podemos caer en el juego de que se mantenga mucho menos una guerra interna. Eso ya no puede ocurrir y por eso es que no podemos dar ni un solo voto otra vez a la derecha ecuatoriana. Y no podemos pensar, sí, porque en el Ecuador cualquier pobre es presa de persecución. Dame un minutito ya. Entonces, esto tiene que cambiar y por eso nos planteamos hacer gobierno y por eso es que tenemos, sí, toda la posibilidad de decir como que confiemos en la lista 2 con nuestros candidatos fuera del país, pero también para la presidencia, la vicepresidencia con Pacha Terán y con Jorge Escala. Estimada Mayra, por ahí entendemos de manera integral y articuladora al tema de seguridad. Gracias, compañera Pacha Terán. Vamos ahora a continuar con esta misma pregunta con nuestros candidatos de asambleísta por el exterior.
Por favor, con nuestra compañera Eliana Correa, asambleísta por América Latina y el Caribe. Voy a repetir igualmente la pregunta para que podamos acorde a ella. Muchas personas nos abandonan en el país debido a la violencia, la falta de oportunidades laborales y la falta de un futuro en el Ecuador. ¿Qué harán para ayudar a que las personas, especialmente los jóvenes, encuentren un futuro aquí? Entonces, por favor, Eliana Correa, ¿nos permite? Gracias, Marita. Bueno, primero disculpas porque ya nos estamos moviendo en territorio a varias actividades de la agenda, por lo tanto no, la imagen de la cámara no es la más efectiva. Y Fíjate, Mayrita, quizás, perdón, Elianita, disculpa la molestia. ¿Cuánto tiempo va a tardar, Mayrita? Acuérdate que hoy es el debate y ya Sí, muchos tenemos que movernos, solo para esta es comentar. la última pregunta y de ahí ya cierra con el esta es tema del ya. Sí, por eso sí. dije, son dos nomás. Ok, fíjate, precisamente puntualizar varias cosas. La migración forzada que se ha dado ahora en el Ecuador ha sido también por el tema de la seguridad. 8 de cada 10 ecuatorianos sabemos que la seguridad es la situación que más nos afecta. ¿Cómo garantizar que todos aquellos ecuatorianos que han tenido que emigrar por falta de oportunidades de empleo, por falta de oportunidades laborales, pero más aún, profesionales que han estado trabajando en el Ecuador, que han sido extorsionados y han tenido que dejar toda su vida, toda su carrera, todas sus cosas, porque está primero preservar su vida antes de que poder continuar en el Ecuador? Necesitamos fortalecer y transformar la seguridad del Ecuador. Necesitamos tener, ejecutar un plan integral. Nosotros no podemos garantizar que haya un adecuado desarrollo económico cuando ni siquiera hemos podido controlar el tema de seguridad. Debe partir desde el plan de gobierno que nosotros como Revolución Ciudadana tenemos en establecer una respuesta integral para que todos los jóvenes que en este momento están siendo captados por las mafias, por el narcotráfico, puedan tener acceso a educación, puedan tener acceso a salud, puedan tener acceso a las condiciones reales que les permitan desarrollar sus potencialidades. Eso va a garantizar que ellos puedan tener una adecuada reinserción a la sociedad. Fortalecer la economía. Eso también, el tener una seguridad en el Ecuador, que en algún momento ya fuimos un referente a nivel de América Latina, con una caída drástica de los homicidios por cada 100.000 habitantes. Y en este momento somos más bien una vergüenza para el exterior, sabiendo que nos consideran como un narcogobierno, que nos consideran como uno de los países con mayor inseguridad a nivel de la región. Tampoco va a permitir que la inversión extranjera vaya a fortalecer y a dinamizar nuestra economía. Entonces nosotros nos preguntamos y si hacemos solamente con nuestros vecinos, con nuestros conocidos, ¿cuántas personas han tenido que emigrar por el tema de la extorsión? Vamos a darnos cuenta que es una realidad que nos afecta profundamente en el Ecuador. Pero además de eso, ¿cuántos jóvenes han tenido que emigrar para formarse afuera? ¿Y cuántos jóvenes que ya han tenido la oportunidad de especializarse, de profesionalizarse, que han querido retornar en el Ecuador, no tienen las garantías para poder establecerse? Los planes del gobierno tienen que ir fortaleciendo cada una de las estructuras del Estado que permitan incorporar a esos jóvenes que se formaron. Hablamos en materia de salud, existe una infinidad de necesidades de especialistas, pero la transformación del Ecuador tiene que ir no solamente con crear o poner un de agua tibia y crear espacios de trabajo para los ecuatorianos que están formados. Tenemos que transformar desde la base. Si hablamos en materia de salud, tenemos que fortalecer la atención primaria de salud para que te permita desconcentrar los niveles de atención integral, pero de niveles de atención más especializados, pero que te permitan generar también espacios laborales para que se incorporen los nuevos especialistas. Si hablamos de educación, existen muchos jóvenes o profesionales que están afuera, que tienen maestrías, que tienen PhD, que permitan dinamizar la educación y que garanticen que exista un libre acceso a la universidad y tengan una formación adecuada, que el joven ecuatoriano que se forma en universidades nacionales realmente tenga una educación de calidad, que le permita tener competencias para competir, valga la redundancia, con profesionales formados en el exterior. Todo esto va de la mano de un plan integral. No podemos decir que existe solamente el crear nuevos espacios laborales si no transformamos realmente las situaciones, las condiciones de base que en este momento afectan al Ecuador, como son la seguridad, la crisis económica, la crisis energética que nos ha afectado profundamente, que ha obligado a que muchos de nuestros jóvenes emprendedores tengan que cerrar sus negocios y se vean obligados a migrar. Esas son principalmente las bases que nosotros tenemos como propuestas, fortalecer el ingreso, o sea,
crear nuevos espacios de trabajo, iniciativas, pero migrantes que nosotros planteamos conformar, porque tenemos que saber quiénes somos, dónde estamos, a qué nos dedicamos, porque precisamente tienes que generar un espacio para que esos jóvenes... Bueno, al parecer se le fue el audio a la tengan compañera una Eliana, no fuente le que se enamore escuchamos. para que sea... Se nos fue un momento su Disculpa, audio. Marita, te voy a... Hola, hola, ¿me Se le escuchas? escucha, sí le escucha, pero tiene un minuto, compañera Eliana. Bueno, eso, Marita, o sea, tenemos que buscar el conocer en dónde, cómo, en dónde nos encontramos, quiénes somos. También se puedan crear esas bolsas de empleo para que sean reorientados nuestros jóvenes que quieran regresar al Ecuador y que les permitan garantizar un espacio laboral y que no pase lo que en este momento sucede, que tienen la voluntad de regresar a trabajar por el Ecuador, pero no pueden. Lo cierto es que nosotros en este momento tenemos que sacar el Ecuador juntos, tenemos que sacar el Ecuador de esta crisis profunda que se vive unidos. Tenemos que buscar el desarrollo del Ecuador. Solamente la realidad que tenemos en este momento se cambia con el trabajo profundo, con el trabajo constante, con el trabajo comprometido de un proyecto político que tiene la experiencia, de un proyecto político que tiene el conocimiento, un proyecto político que tiene el equipo necesario para cambiar esa realidad que vivimos en este momento, para garantizar que el Ecuador se recupere. Para revivir el Ecuador, con Luisa, con Diego, con nosotros como asambleístas, vamos a poder hacer un trabajo efectivo desde la Asamblea Nacional para tener una gobernabilidad efectiva y hacer un plan de gobierno realmente ajustado a las realidades del Ecuador que permita que el Ecuador reviva. Gracias, Médica. Gracias, querida Eliana. Compañera, le doy la palabra a la compañera Machileni Rosero, asambleísta por Europa, Asia y Oceanía de la lista 17, por favor. Muchas gracias. Lo primero decir que es muy importante por experiencia que los poderes estén separados, pero sí que tengan alianza. Esto quiere decir que el Ejecutivo necesita mucho del Legislativo y tomando en cuenta que mi candidatura es para la Asamblea, empiezo diciendo que es muy importante generar la economía circular. Es muy importante generar empleo y oportunidades económicas, sobre todo para los jóvenes, porque la pregunta es cómo mantenerlos ahí, fomentando el emprendimiento juvenil, inversiones en sectores estratégicos, alianza entre lo privado y lo público, y también en la economía digital, aprovechando y capacitando las habilidades digitales a los jóvenes. Lo segundo sería combatir la violencia y mejorar la seguridad, establecer la seguridad comunitaria, prevenir la violencia y la justicia sea rápida y eficaz, tomando en cuenta que nuestro legado va a ser legislar, fiscalizar, pues lo que nos ha comentado una de nuestras compañeras de la inseguridad, de lo terrible de los poderes ejecutivo, legislativo, el judicial, pues nosotros como asambleístas debemos de tener ese lenguaje de querer proteger y trabajar para y por los ecuatorianos. La tercera sería transformar la educación para el futuro, educación técnica y profesional, becas de acceso a la educación superior y también, por decir de alguna manera, conectar la educación con el empleo, creando alianzas entre las escuelas, las universidades y que se desarrollen en los futuros profesionales, sean desarrolladas dentro del Estado. Otra pestaña sería apoyar a las familias y prevenir la migración forzosa. ¿Cómo lo apoyamos? Pues con redes de apoyo social, con protección a los jóvenes que están en riesgo, fomentando el sentido de pertenencia. Esto se fomenta reforzando actividades culturales, comunitarias y fortaleciendo el vínculo entre país y comunidad. Luego, involucrar a los jóvenes en las soluciones
proporcionando un liderazgo a los jóvenes para que ellos creen espacios donde puedan participar en la toma de decisiones locales y nacionales. También serían programas voluntarios para fomentar la participación. Y luego otro punto sería incentivar el retorno de los talentos, que ya dijo algo de esto, una de las compañeras que me antecedió, sería crear programas específicos para que los ecuatorianos que emigramos regresen y encuentren oportunidades en su país de origen, en este caso en Ecuador. Esto incluye facilitar su inserción laboral, reconocer sus estudios realizados en el extranjero y ofrecer beneficios fiscales a quienes contratan estos elementos de desarrollo económico. Un minuto le queda, compañera, perdón. Ah, todavía me queda. Vale. Ya. Uy, se me cayó el móvil. Bueno, se me cayó el móvil, perdón. Pues esto sería, a grosso modo, las propuestas que desde el Partido Socialista estamos reforzando en coordinación con los candidatos a la Asamblea. Nosotros queremos para el nuevo país perfiles nuevos, existen perfiles. No podemos volver a los que ya nos han marcado y nos han dejado el país, el Estado como está. Creo que una buena opción es Pedro y Verónica. ¿Por qué? Porque vienen y tienen una política no viciada. Ellos no vienen de una política viciada, ellos vienen de una política objetiva a desarrollo dentro del Estado. Gracias, compañeros. Gracias, compañeras. Por mi parte, también agradecerles el tiempo de cada uno de ustedes. Voy a pasarle a mi compañera Luisa Quiñones para que pueda en la parte final dar los últimos apuntes. Muchas gracias nuevamente conmigo y hasta una próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, compañera. Agradecemos a cada una de las candidatas por su participación, a cada una de las personas que han estado aquí presentes en este conversatorio, donde hemos escuchado cada una de las propuestas de cada una de las candidatas. Para terminar, vamos a darle a cada candidata un minuto para que pueda invitar o reafirmar su postura o hacer una invitación a votar por ellas y el por qué. Tienen un minuto. Empezamos con Verónica Silva de la lista 17. Muchísimas gracias, queridos amigos, amigas. Gracias por hacer también de la voz de los migrantes una conexión directa con nuestro país. Yo decirles que también como una hija de la migración, decirles que estoy totalmente conectada con esas necesidades, pero también con esas propuestas que yo sé que cada uno de ustedes tiene para nuestro país. Así que, pues yo como una migrante que sé esas necesidades, pero que también sé de nuestras fortalezas, haré lo posible y junto con nuestros candidatos haremos lo posible para que ustedes, estén donde estén, puedan conectar con ese Ecuador de futuro, de desarrollo, de trabajo, de educación, de salud que queremos. Ustedes que con toda esa experiencia que hoy han vivido, pueden conectar con ese país, tenemos que lograr mecanismos. Y como ya lo había dicho Marceline, los consulados, las casas de Ecuador y nuestros asambleístas por el exterior serán la mejor conexión que tengamos. Por eso, este 9 de febrero, voten por algo diferente. No votemos por aquellos a los que ya les dimos la oportunidad y lamentablemente siguieron haciendo cosas que no le benefició tanto a la comunidad migrante. Así que este 9 de febrero, con Marceline Rosero, con Pedro Granja, con Verónica Silva, con las listas 17, veremos una posibilidad real que gente de a pie, gente como ustedes, gente que a veces nos tenemos que rebuscar para llegar a fin de mes, vamos a transformar este país. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Verónica Silva. Continuamos con Pacha Terán. Un minuto. Lamentablemente por tiempo y el debate, Pachita ya salió. Ya, bueno, continuamos con Eliana, asambleísta por América Latina y el Caribe. Un minuto.
Pero primero que nada, agradecer por ese espacio. Es interesante que también abramos nuevos espacios de debates, nuevos espacios para conocernos, nuevos espacios para hacer llegar la voz de los migrantes a cada uno de los países de Latinoamérica y del mundo. Este 9 de febrero nosotros tenemos, cada uno de los ecuatorianos tiene en sus manos la oportunidad de transformar la realidad que vivimos hoy, de recuperar la patria, de recuperar el Ecuador, de volver a ser ese Ecuador bonito que era referente a nivel de Latinoamérica, de volver a ser ese Ecuador que tiene en sus manos la capacidad de crecer, que en sus manos cada uno de nosotros como ecuatorianos tenemos la responsabilidad de hacer un voto con conciencia, un voto informado, un voto consciente y sobre todo un voto que nos permita a nosotros ser partícipes activos de cada una de las políticas migratorias que debemos desarrollar en conjunto. Parte de nuestro compromiso con la comunidad migrante es mantenernos presentes, no solamente en el momento de llegar a la asamblea, sino mantenernos presentes en el territorio para acompañarlos, para organizarnos y para crecer y fortalecerlos como migrantes en América Latina, el Caribe y África, junto a Diego y Luisa. Sé que vamos a poderlo lograr. Así que este 9 de febrero vamos a votar toditos 5 para que logremos revivir el Ecuador. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Continuamos con Marcelina Rosero, asambleísta por Europa, Asia y Oceanía, de la lista 17. Un minuto. Muchas gracias. Yo me voy a referir a mis compatriotas inmigrantes. Sé que dejaron nuestro país buscando un futuro mejor para ustedes y sus familias. Enfrentaron grandes sacrificios y desafíos. Ustedes no son parte fundamental solo de nuestra economía con sus remesas, sino que también muestran la identidad como nación. Por eso quiero ser una voz en la Asamblea Nacional y trabajar incansablemente para garantizar que sus derechos sean respetados, que tengan acceso a servicios consulares dignos y que encuentren oportunidades si deciden regresar a nuestra patria. Mi compromiso es construir un Ecuador que conozca su esfuerzo, que los valore y que los acompañe desde cualquier parte donde estén, porque ustedes no son los migrantes, son embajadores de nuestra cultura, de nuestro espíritu luchador. Juntos podemos lograr que Ecuador sea un país en el que dé motivos para sentirse más cerca de casa, sin importar la distancia, cuando con su confianza para trabajar por el mejor presente y futuro para todos nosotros, porque Ecuador no olvida a sus hijos, donde sea que se encuentren. La alternativa para esto es Pedro Granja, Verónica Silva y Marcelina Rosero a la Asamblea por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía. Gracias, compañeras, por permitirme compartir el espacio con todas vosotras. Bravo, Marche. Agradecemos a cada una de las invitadas, cada una de las candidatas. Vamos a hacer una foto oficial, por favor, para invitarles para que activen las cámaras. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por el tiempo aquí con cada uno de nuestros compartidos. Que tengan una excelente tarde o noche. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Berito. Hasta luego. Chao, Marche. Chao, amigas. Gracias. Todos Hasta 17, luego con todas. Gracias. todo 17 amigas. Gracias. Mirellita. Gracias. Gracias a todos. Recién llego de campaña, mi querida, recién llego. Pero en todo caso, un abrazo fuerte. Nos vemos esta noche. Chao, Sí, chao. gracias, amigas. Gracias a todos. Chao, chao.